Warning. Este podcast contendrá spoilers de la película seleccionada por el equipo, presentado por Gerardo Alemán. Bienvenidos a Filmic Notion, el podcast que hablamos de tus películas favoritas, reviews, análisis, teorías y mucho más. Comenzaremos en breve. Hola, hoy vamos a estar analizando la película Twisters con la actuación de Helen Hunt, Bill Paxton, Jamie Gertz, Carrie Elves, Philly Holman Zimmer, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes en la sección a la que yo le llamo Simplemente Yo. Twister es una película estadounidense de catástrofe de 1996 por Jan de Bont y escrita por Michael Crichton y Anne Marie Martin. Fue producida por Crichton, Kathleen Kennedy e Ian Bryce, con Steven Spielberg, Walter Parkes, Laurie McDonald y Gerald Mullen como productores ejecutivos. La película Twisters fue producida por Amblin Entertainment de Steven Spielberg con apoyo financiero de Warner Bros. Universal Pictures. Warner Bros. Obtuvo los derechos de distribución en Norteamérica, mientras que United International Pictures, o la UIP, de Universal aseguró los derechos de distribución internacional. El concepto inicial de la película surgió de una demostración de efectos visuales de Industrial Light and Magic que mostraba un truck acercándose a un tornado. Industrial Light and Magic asignó a Stephen Fangmeyer como supervisor de efectos por su experiencia con tornado. Originalmente, Steven Spielberg iba a dirigir el proyecto y directores como James Cameron y Robert Zemeckis también fueron considerados antes de que Jan de Bont asumiera la dirección. De Bont fue invitado por Spielberg después de su éxito con Speed de 1994. Michael Crichton y Annie Marie Martin recibieron $2.5 millones por el guión, que se empezó a escribir ese enero de 1994. El guión se basó en un documental de PBS sobre cazadores de tormenta y en la trama de la comedia romántica His Girl Friday. El dispositivo Dorothy en la película se inspiró en Toto, un instrumento real utilizado en la investigación de tornados en la década de los 80. Helen Hunt fue la primera opción de Jan de Bont para el papel de Joe, a pesar de la resistencia del estudio debido a su limitada experiencia en grandes producciones. Tom Hanks leyó para el papel de Bill, pero lo rechazó y sugirió a Bill Paxton para el rol. El Laboratorio Nacional de Tormentas Severas, o la NSSL, en Norman, Oklahoma, colaboró estrechamente con la producción, capacitando al equipo en seguridad meteorológica y consultando sobre el guión para asegurar la precisión científica de los tornados. La producción de la película estuvo marcada por numerosos desafíos, incluyendo varios cambios de guión y problemas de salud del elenco. Josh Whedon fue contratado para reescribir el guión, pero Steven Zaillian tuvo que intervenir debido a la bronquitis de Whedon. Whedon regresó para continuar trabajando, pero luego se retiró porque se iba a casar, y Jeff Nathanson fue llamado al set para finalizar el guión. Helen Hunt también expresó su preocupación por las interacciones agresivas entre los personajes de Joe y Melissa. Además, el rodaje fue suspendido temporalmente tras el atentado de Oklahoma City, permitiendo que el elenco y el equipo colaboraran en los esfuerzos de ayuda. Aunque inicialmente se planificó filmar en California, el director insistió en rodar en diversas locaciones en Oklahoma, como Fairfax, Ralston, Maysville, Norman, Cold Lake y Guthrie, para capturar escenas importantes o lugares importantes donde han pasado estos eventos meteorológicos. La ciudad real de Ouachita fue utilizada para simular la devastación de un tornado F4 y se demolió una parte antigua de la ciudad para la película. La mayoría de los residentes de Ouachita participaron como extras y recibieron $100 al día. Sin embargo, los cambios de estación en Oklahoma obligaron a trasladar la filmación a Iowa, donde se rodó la escena del tornado F5
cerca de Eldora y Ames. Durante la grabación, Bill Paxton y Helen Hunt sufrieron ceguera temporal debido a las brillantes lámparas electrónicas utilizadas para oscurecer el cielo, lo que entonces requirió el uso de filtros y gotas para los ojos. Después de filmar en una zanja, ambos actores tuvieron que recibir inyecciones contra la hepatitis. Hunt también sufrió varios golpes en la cabeza, incluyendo uno que se dio con un puente y otro con una viga, porque estaba ya cansada de tanto correr. Parece que este rol era bien físico. En otra acrobacia, Hunt se golpeó la cabeza con la puerta de un carro que estaba en movimiento, pero gracias a Dios no le pasó nada. La escena en la que Joey vio están dentro del tornado F5 se filmó con el set dando vueltas y los actores colgando de una barra de metal para simular que eran succionados por la tormenta. La producción estuvo marcada por condiciones meteorológicas, incluyendo granizo, relámpagos, inundaciones y mucho fango. El director enfrentó críticas del equipo de cámara, que esto estaba liderado por Don Burgess, quienes alegaron que el director no sabía lo que quería hasta que lo veía y se frustraba por los retrasos cada vez que pasaba algo. En un incidente, aparente y alegadamente, el director empujó a un asistente de cámara a una zanja, lo que entonces provocó la salida de Don Burgess y su equipo hasta que fueron reemplazados por el equipo de Jack Green. Steven Spielberg incluso viajó a Oklahoma para regañar a DeMont por su comportamiento. Cerca del final del rodaje, Jack Green resultó herido cuando un set hidráulico se activó por error, lo que llevó entonces al director a asumir el rol de director de fotografía para las tomas que faltaban. O lo que parece es que este set era un caos trabajarlo. La falta de cielos nublados consistente obligó al director a filmar muchas escenas de persecución de tornados bajo el sol, lo que entonces duplicó el plan original de Industrial Light and Magic para el reemplazo digital del cielo, y esto lo hicieron sobre más de 150 tomas. El rodaje excedió el plazo que habían planificado, pero Paul Reiser, co-creador de la serie Mad About You, que Helen Hunt también es protagonista, accedió a retrasar la producción para permitir que la película se pudiera terminar a tiempo. El director insistió en el uso de múltiples cámaras, lo que resultó en la exposición de 1.3 millones de filminas, una cantidad significativamente mayor que el máximo que se utilizaba, que era más o menos 300,000 pies. Para simular el viento, el equipo utilizó un motor de avión Boeing 707 y ventiladores un poquito más pequeños. Habían trucks lanzando escombros, incluyendo hielo, para simular granizo. Como habían tantas escenas extremas, se tuvieron que proveer 5 Rams y 8 minivan Dodge Caravan para todas estas escenas de acción. La escena en la que un tornado lanza tractores fue lograda arrojando cosechas desde helicóptero y filmando con lente largo. Eso significa un poquito más cerrado y crear la ilusión de que estaba bien cerca. El costo de producción de Twister fue aproximadamente de $70 millones, con 2 a 3 millones destinados al director. Las refilmaciones que hicieron a última hora entre marzo y abril de 1996, junto con todas las horas extras que hicieron para los efectos, se estima que llegaron a un presupuesto de 90 millones. Los tornados en la película, muchos de ellos fueron creados con animación a computadora. El experto en sistemas de partículas Habib Sargapur utilizó el software Dynamation para desarrollar la base de los tornados digitales, compuesto por millones de partículas que formaban nubes giratorias en forma de embudo. Para el diseño de sonido de estos tornados, el director grabó una combinación de efectos incluyendo rugidos de león, gruñidos de tigre, camello y zumbidos de motores prendidos. Otros efectos especiales animados con CGI incluyeron postes telefónicos, árboles, camiones, tractores y hasta casas enteras. La vaca creada con CGI se basó en una cebra CGI de la película Jumanji.
Originalmente Twister estaba programada para estrenarse el 17 de mayo de 1996, pero Warner Bros. Adelantó la fecha al 10 de mayo de 1996 para evitar competir con Mission Impossible. El preestreno se realizó el 9 de mayo de 1996 en Oklahoma City con la asistencia de Jan de Bont, Bill Paxton y Helen Hunt. La película recibió una clasificación PG-13 debido a su representación intensa de mal tiempo. Recientemente, el 30 de agosto del 2024, Twister fue reestrenada en cine en formato 4DX por una semana cuando salió Twisters. Twister se lanzó en Laserdisc y VHS el 1 de octubre de 1996, siendo el primer lanzamiento de Warner Home Video en obtener la certificación THX. Una versión de VHS en pantalla ancha también estuvo disponible. La cinta incluyó un mensaje de James Lee Witt, director de FEMA, en ese momento. Para noviembre de 1996, la película había alcanzado el puesto número 1 en venta. Twister fue el primer largometraje en lanzarse en formato DVD el 25 de marzo de 1997, antes de su debut en HBO el 5 de abril del 97. Se relanzó en DVD el 6 de junio del 2000 con special features incluyendo un audio commentary y behind the scenes de la producción. El 6 de mayo del 2008 se lanzaron ediciones de 2 discos de DVD y Blu-ray. Una versión en HD DVD fue lanzada el 27 de mayo, siendo uno de los últimos HD DVD en el mercado. Finalmente, la película se lanzó en Ultra HD Blu-ray 4K con una nueva mezcla de audio, Dolby Atmos, con un paquete doble de Blu-ray y DVD, y también se combinó con Twisters el 9 de julio del 2024. Twisters tuvo un impacto significativo. Hubo un tornado real que destruyó una pantalla de cine en Thorold, Ontario, el 24 de mayo del 96, la misma noche en el que se había programado una proyección de esta película. Hay una escena que también pasa esto en la película, están viendo una película y el tornado entra en el drive-in y rompe la pantalla. 14 años después, el 10 de mayo del 2010, un tornado golpeó Fairfax, Oklahoma, destruyendo la granja donde se filmaron muchas escenas de la película, y el dueño comentó la extraña similitud de los eventos. La película también influyó en la meteorología y la persecución de tormentas. A finales de los 90, el número de estudiantes de meteorología en Estados Unidos aumentó aproximadamente un 10% tras el estreno de la película, y la Universidad de Oklahoma duplicó las inscripciones en su programa. En Universal Studios se permitió el desarrollo de un radar móvil y ellos financiaron giras de seguridad en museos de ciencia. La persecución de tormentas también creció como actividad recreativa, con empresas que crearon tours de persecución. Tras la muerte de Bill Paxton en febrero del 2017, cazadores de tormenta y usuarios de Spotter Network les rindieron homenaje formando sus iniciales en Texas, Kansas y Oklahoma, citando que Twister fue su inspiración para trabajar en esto en la vida real. Hay un museo de Twister en Waukita, Oklahoma, donde se filmaron muchas escenas y tienen recuerdos y props de la película. La película se extendió a otros medios, incluyendo una máquina de pinball lanzada por Sega Pinball el 3 de abril del 96. También se hizo una atracción en Universal Studios en Florida que se llamaba Twister Ride It Out. Esto incluía introducciones filmadas por Bill y Helen Hunt. Esta atracción abrió el 4 de mayo del 98 y cerró el 1 de noviembre del 2015. Yo he ido un montón de veces a Universal Studios y esta era una atracción que cuando yo iba con la familia siempre íbamos, era bien chévere. Hay un tributo en la atracción y a Bill Paxton en la fachada de New York. Por último, el guión original de la película se publicó como un pocketbook o un libro pequeñito que te cabe en el bolsillo, y la película fue referenciada en el DLC de Dragonborn
de Elder Scrolls Skyrim. Twister obtuvo un total de 11 victorias y 17 nominaciones. En los Blockbuster Entertainment Awards, Helen Hunt ganó el premio Actriz Favorita Acción Aventura de 1997. En los BMI Film and TV Awards, Mark Mancina recibió el BMI Film Award en la música en el 97. En los BAFTA Awards, la película ganó BAFTA Film Award por mejor logro en efectos visuales. En 1997, un premio compartido por Frank Meyer, John Fraser, Henry Labauta y Habib Sangapur. Twister ganó el Golden Screen de 1996. En los MTV Movie Plus TV Awards ganó el premio a Mejor Secuencia de Acción en 1997 por la escena del truck atravesando la granja. En la Online Film and Television Association obtuvo el premio OFTA Film Award por Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Edición de Efectos de Sonido y también ganó el OFTA Film Award por Mejores Efectos Visuales en 1997. The Stinkers Bad Movie Awards, Jamie Gertz ganó el Stinker Award a Peor Actriz de Reparto en 1996. Además, Michael Crichton y Annie Marie Martin recibieron el Stinker Award por Peor Guión para una película que recaudó más de $100 millones. Entre las nominaciones, estuvo nominada a los Academy Awards en el 97 a Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales. Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Film recibió nominaciones a Mejor Película de Acción, Aventura o Thriller, Mejor Actor para Bill, Mejor Actriz para Helen y Mejores Efectos Especiales. Cinema Audio Society tuvo una nominación en el 97 por logro destacado en mezcla de sonido. En los Kids' Choice Awards fue nominada al Blimp Award a Película Favorita en el 97. Tenían un budget de 88 a 92 millones y han recaudado 499.2 millones hasta el momento de esta grabación. Esta la vi en mi casa un domingo a eso de las 6 de la tarde en mi 65 pulgadas y home theater. Esta es una de esas películas que yo he visto 800 veces porque la daban en Guapa cada rato y además es una que me gusta mucho. A mi esposa también le encantan las películas de desastres naturales, así que ya ambos la habíamos visto bastante, pero hacían, ponle 10 años que no la veía. Esta la vi como parte de un double feature con mi esposa, dos de mis cuñadas y el novio de una de ellas. Si hacemos un movie summary, tenemos dos cazadores de tormenta al borde del divorcio, deben trabajar juntos para crear un sistema de alerta meteorológica avanzado poniéndose en la mira de tornados extremadamente violentos. Empezamos la película con música inquietante, es épica, en una granja de Oklahoma en el 1969. Aquí vemos la familia de Joe Harding, sus papás y su perrito se están refugiando de un tornado F5 que destruyó su granja y mientras están metiéndose en el shelter que tienen en la casa, el tornado mata a su papá mientras intentaba cerrar la puerta del sótano. Y aquí tengo una observación. Vemos la veracidad del clima y es bien impresionante esta escena inicial. Bastante oscura y diría que es un buen opening para lo que vamos a estar viendo. Pasan 27 años. Georgia es una meteoróloga obsesionada con los tornados que lidera un equipo de cazadores de tormentas. Su ex esposo Bill es un cazador de tormentas convertido en meteorólogo de televisión. Viaja a Oklahoma con su prometida Melissa para obtener la firma de Joe en sus papeles de divorcio. Joe le muestra a Bill la Dorothy que han creado. Es un dispositivo que contiene cientos de sensores pequeñitos meteorológicos que él mismo fue el que lo diseñó. Dorothy podría revolucionar la investigación sobre tornados y potencialmente proporcionar un sistema de alerta temprana de tormenta, pero el dispositivo debe desplegarse peligrosamente cerca de un tornado para que pueda funcionar. Aquí tengo un dato. Este dispositivo consiste en una cápsula equipada con cientos de sensores pequeñitos
y estos sensores están diseñados para ser liberados dentro de un tornado, recopilando datos en tiempo real sobre la velocidad del viento, la estructura del embudo, la presión atmosférica y la temperatura del punto de rocío. Además, Dorothy incorpora cámaras, un radar Doppler, sirena y anemómetro para analizar y predecir la trayectoria y el comportamiento del tornado. Aunque Dorothy no se emplea directamente en la realidad, su concepto está inspirado en el Total Tornado Observatory, que le dicen TOTO. TOTO fue un instrumento utilizado por la NOAA en los años 80 para el estudio de los tornados, que contenía sensores similares. Sin embargo, su uso fue limitado y se retiró en 1987 debido a los peligros asociados con el acercamiento de tornados. Actualmente no se utilizan dispositivos idénticos a Dorothy, pero la investigación ha avanzado con tecnologías como radares Doppler móviles y sistemas de sensores desplegados por cazadores de tormenta. La investigación continúa con sistemas modernos como drones equipados con sensores que mejoran la detección y las alertas tempranas de estos tornados. El equipo de Joe se apresura para perseguir una tormenta en desarrollo, pero no pudieron filmar los papeles que Bill quería filmar, lo que entonces obliga a Bill y a Melissa a seguirlo. La lectura más cercana es de 15 minutos, y si nos ponemos a pensar, 15 minutos son 15 minutos que uno tiene para tratar de protegerse. En un momento de desesperación, esos 15 minutos parecen 2. Aquí tengo un dato. El tiempo de alerta para identificar tornados ha mejorado mucho gracias a la tecnología. Antes, las alertas duraban unos 15 minutos, lo que no era suficiente para que las personas se protegieran. Ahora, con radares Doppler, se puede detectar un tornado en pocos minutos o menos segundos. El sistema NEXRAD, NEXRAD, usado en Estados Unidos desde los 90, ha sido clave para reducir el tiempo de alerta a menos de 5 minutos en algunos casos. Además, otros sistemas basados en sensores de infrasonido y vibraciones terrestres ayudan a dar avisos un poquito más precisos. Jonas Miller, un cazador de tormentas rival, era antiguo colega con financiación corporativa, robó la idea de Bill para su propio dispositivo similar a Dorothy y él le llamó Dot 3, que él está planificando despegarlo primero y atribuirse el mérito del diseño. Bill, molesto, acepta acompañar a Joe y al equipo durante un día para lanzar a Dorothy. Mientras el equipo persigue un tornado en desarrollo, el camión de Joe se estrella en una zanja. Joe y Bill se refugian bajo un puente mientras el tornado arranca el carro y lo tira patas arriba, y uno de los 4 prototipos de Dorothy también. Aquí tengo una observación. Este tornado es impresionante, tiene una mezcla de VFX y efectos prácticos y funciona excelentemente bien. Los efectos de sonido en el cine me imagino que brutal. Igual que el T-Rex de Jurassic Park cuando salió, lo mismo. Oh, y otra cosita, ¿verdad? Ahora pensando yo en la escena inicial que estoy hablando de tornado, lo que más me impresionó de esta escena inicial es que está oscuro y es bien difícil ver ese tornado porque hay una lluvia intensa y lo que tú escuchas es un revolú y tú precisamente no sabes lo que está pasando afuera porque está muy oscuro y esto le añade una intensidad a la escena, un suspenso, que tú como audiencia sientes que estás ahí con ellos y que algo va a pasar. Con más tormentas en desarrollo, Bill lidera al equipo en su propio truck persiguiendo un tornado F2. Se encuentran con el equipo de Jonas justo cuando Bill predice un cambio en la trayectoria del tornado y se analiza para dónde va. El equipo visita a la tía Meg, que es la tía de Joe, en Waukita para descansar y comer. Aquí vemos que están comiendo todo el equipo huevos con steak. Son como 12 personas. Nos dan una historia de Bill desnudo con una botella de whisky y nos hablan de los F2, F3, F4, F5. Y aquí tengo un dato. En la película se muestra la progresión de tornados desde F0 hasta F5, que es el más fuerte según la escala de Fujita original.
Un tornado F5 fue el que le causó la muerte al papá de Joe en esa escena inicial. Esta escala Fujita, creada en 1971 por Tetsuya Fujita y Alan Pearson, clasifica los tornados en 6 niveles basándose en la intensidad del daño y la velocidad del viento. Los tornados F0 y F1 se consideran intensidad débil o moderada, provocando daños bien leves como ramas rotas, techos un poquito levantados, y en contraste con los F2 hasta F5, no hay que alertarse tanto. Estos F0 y F1 constituyen el 80% de los tornados en Estados Unidos y no se consideran tan críticos para los informes. Los F2 a F5 reciben mayor atención en estudios y reportes, ya que son peligrosos con impacto significativo. El F2 tiene vientos de 182 kilómetros, causa daños importantes como levantar techos, destruir casas y puede arrancar árboles grandes. F3 es un tornado severo con vientos de 254 kilómetros por hora. Provoca daños graves como derribar paredes y tejados. F4 es un tornado devastador con vientos que van de 334 kilómetros por hora. Pueden destruir casas de concreto y madera y lanzar objetos pesados. Y por último, el F5 es un tornado increíble, considerado el más potente. Tiene vientos de 415 kilómetros por hora y es extremadamente destructivo, arrasando todo y levantando edificios. Popularmente se le conoce como el dedo de Dios. Desde el 2007, Estados Unidos utiliza la escala Fujita mejorada, que le llaman la EF, que ajusta las velocidades de viento y considera la calidad de las construcciones para una evaluación de daños más precisa. Por ejemplo, un tornado EF5 se clasifica con vientos superiores a 322 kilómetros por hora, una velocidad un poco menor que la que se había establecido en la escala original de F. Además, más adelante se añadió la categoría EFU para tornados que no causan daños visibles o que ocurren en zonas que son inaccesibles. La escala EF utiliza 28 indicadores de daño para una clasificación más detallada. La National Weather Service es la única agencia autorizada para asignar oficialmente estas clasificaciones. Continuamos con la película. Luego el equipo se apresura a perseguir un tornado en desarrollo. Joe y Bill interceptan un tornado F3 con movimientos impredecibles a 35 millas por hora. La tía está feliz de verlos trabajar juntos. Aquí también vemos que logran prender a Dorothy, la Dorothy 2. De momento están encima del tornado y esta tormenta deriva cables eléctricos que aplastan a Dorothy 2. Y aquí tengo una observación. El diálogo y guión están bien hechos, es informativo y divertido. Aquí tenemos la escena icónica de la vaca con los dos tornados. Al tornado arremeter contra la guagua se daña, y entonces Bill los obliga a retirarse, pero Joe sufre un colapso emocional por el fracaso y se desahoga sobre sus motivaciones y la muerte de su papá. Bill y Joe pelean donde él le dice que ella está obsesionada con la casa y ella le dice, tú vives en el pasado y estás buscando morir por los tornados. Luego Bill admite sus sentimientos por Joe sin saber que Melissa los está escuchando por el radio CB que está conectado, y Melissa ahora está dudosa de su relación con Bill porque sabe que Bill tiene sentimientos hacia Joe todavía. El equipo pasa la noche en Fairview para reparar los vehículos y allí Joe firma los papeles. Se paran a tomar café y mientras están descansando se forma una ventolera exagerada. De momento, gente las vemos corriendo y es que nos damos cuenta que hay un tornado F4 que está dirigiéndose hacia ellos. Esto obliga al equipo a refugiarse con la gente que está cercana y esta es la escena que el tornado se lleva a la pantalla del cine. Lo primero que vemos es esa pantalla del drive-in arrancarse por la potencia de este animal. El tornado destruye el garaje y 2 vehículos del equipo y con esto nos damos cuenta que este tornado va en dirección a Wakita, que es donde vive
la tía de Joe, que vimos la casa en la escena anterior. Antes de que el equipo llegue rápidamente, Melissa decide terminar su relación con Bill, animándolo a reunirse con Joe porque ella no puede competir y se nota que Bill tiene sentimientos todavía por Joe y esto es aceptable. Ella se va y él pues sigue para ayudar a la tía y a la gente, ¿verdad? Que está en la parte de Wakita. Las sirenas de tormenta del pueblo dan poco aviso antes de que el tornado llegue y esto deja a Wakita en ruina. El equipo rescata a Meg y a su perrito y podamos ver que es destrucción total lo que hay alrededor. El Laboratorio Nacional de Tormentas Severas pronostica que al día siguiente se formará un tornado que podría batir récords de F5 que, by the way, no se ha visto en más de 30 años. Y aquí tengo un dato. El primer tornado oficialmente clasificado como F5 en Estados Unidos fue el de Waco, Texas, el 11 de mayo de 1953. Este causó daños F5 en viviendas fuera de la ciudad, aunque los edificios del centro sufrieron daños menores. El último tornado F5 de la escala original fue el de Bridge Creek Moore en 1999 con vientos de hasta 321 millas por hora, que vienen siendo 517 kilómetros por hora. Las velocidades más altas registradas hasta el momento. En la escala Fujita mejorada, o la EF, el último tornado EF5 ocurrió en Moore, Oklahoma, el 20 de mayo del 2013. Este tornado destruyó 2 escuelas y muchas viviendas bien ancladas. Inicialmente fue clasificado como un EF4 alto, pero se actualizó a EF5 por la magnitud de los daños. Desde entonces han pasado 11 años sin un tornado EF5 en Estados Unidos, lo que representa la sequía más larga registrada desde 1950. Desde ese año se han registrado solo 59 tornados EF5, lo que significa menos de uno por año en promedio. Algunos años como en el 1974 y el 2011 tuvieron varios EF5, pero también ha habido largos periodos sin ninguno. La rareza de un EF5 se debe en parte a que la escala EF es más estricta que la antigua. De hecho, algunos tornados EF4 recientes podían haber sido F5 en la escala original. A la mañana siguiente, inspirados por las veletas que Meg tiene allí, porque ella tiene un montón de wind chimes y cositas en el patio que juegan con el viento y así ella sabe si viene un tornado. Bill y Joe le añaden alas a los sensores de aluminio que tiene Dorothy para tratar de ver si los pueden hacer más aerodinámicos. Y aquí tengo un dato. Añadir alas de aluminio a los sensores implica incorporar pequeñas aletas para mejorar el flujo de aire alrededor de estos sensores. Esto hace que los sensores sean un poquito más dinámicos, reduciendo la resistencia del viento y el ruido causado por el aire, lo que aumenta la precisión de las mediciones. Esta idea se basa en principios reales de aerodinámica, como los winglets en las puntas de las alas de los aviones, que reducen la resistencia y mejoran la eficiencia del vuelo. Los winglets disminuyen las turbulencias, mejoran la sustentación y reducen el consumo de combustible y aumentan la estabilidad. Esto no es una práctica estándar en sensores modernos, pero sí es una solución creativa para minimizar la interferencia del flujo de aire y mejorar la precisión. Al otro día se forma un tornado F5 de 1,5 kilómetros de ancho y el equipo lo decide perseguir. Bill y Joe intentan colocar a Dorothy 3 en su camino y lo vuelve a destruir con un árbol en el aire. Mientras tanto, Jonas intenta despegar a Dot 3, ignorando las advertencias de Bill de que el tornado está cambiando de dirección y se dirige directamente hacia ellos. El tornado arrastra la guagua de Jonas, matándolo a él y a su conductor Eddie y destruyendo a Dot 3.
Con la última Dorothy restante, asegurada en la parte de atrás de la guagua, Bill y Joe conducen directamente hacia el tornado y luego saltan sacrificando la guagua para asegurar que Dorothy 4 pueda liberar los dispositivos de lata que tienen las alitas. Y aquí tengo una observación. Esta secuencia completa es bien adrenalínica, la guagua por poco explota, pero ellos lograron salir a tiempo. Lo que vemos aquí, que me di cuenta, fue un error de continuidad con el cristal de al frente de la guagua que se rompe y se repara, se rompe y vuelve y se repara. Según corre la escena como 4 veces, y esto no sé si fue que se le hizo imposible editarlo, pero uno como audiencia se da cuenta que el cristal está bien roto y de momento nuevo, y después vuelve otra vez bien roto y nuevo. No se dieron cuenta o no tuvieron el dinero para volver a grabar, o esa escena a lo mejor era difícil de grabar y dijeron, eso nadie se da cuenta. La apuesta sale bien porque los sensores de Dorothy 4 funcionaron y proporcionaron datos científicos inmediatos. Pero ahora sin la guagua, Joe y Bill están a pie y se ven obligados a correr mientras el tornado decidió virar hacia ellos. Este tornado destroza un barn y estructuras cercanas. Tenemos la escena dentro de la estación, que ellos se meten, buscan correas que son como de caballo y se amarran a unas tuberías mientras el tornado pasa por esta área. Mientras el edificio se derrumba, el núcleo del F5 pasa sobre ellos y quedan invertidos en el vórtice, logrando ver dentro del tornado también. Y aquí tengo un dato. Esta estrategia de supervivencia no es realista ni segura en la vida real. Un tornado F5 tiene vientos que superan las 260 millas por hora, capaces de destruir casas, lanzar escombros peligrosos, y entiendo que amarrarse a tuberías u otra estructura no garantiza seguridad, ya que pues pueden romperse y causar heridas graves. La mejor opción es refugiarse en un lugar seguro y resistente, como un sótano o una habitación reforzada. A veces baños y lavaderos son buenos refugios porque las tuberías refuerzan las paredes. Estar dentro de un vórtice de un tornado F5 es bien peligroso y puede causar lesiones graves o la muerte. Aunque el centro del tornado puede ser relativamente tranquilo, los vientos alrededor son extremadamente violentos. Algunos han visto el interior gracias a la luz de un rayo, pero generalmente está oscuro por los escombros y las cosas que el tornado succiona. Sobrevivir a ser succionado por un tornado es bien raro y suele dejar lecciones graves. Ellos están amarrados, el tornado pasa, lo ven por dentro y tras disiparse el tornado, el equipo celebra su éxito mientras Joe y Bill se reconcilian y terminan besándose, y con esto se acaba la película. El único problema, ¿verdad?, que tengo con esa escena final es que probablemente la forma que ellos estaban amarrados, se hubieran roto una pierna, algo hubiera pasado o lo hubieran volado las cosas del barn o cosas que el tornado traía, le hubieran caído encima, los hubieran herido, pero no pasó. Ahora que se acabó la película, tenemos más tornados a la vista. En junio del 2020, Universal Pictures anunció el desarrollo de un remake de la película original. Al mismo tiempo, Hunt propuso una secuela que coescribió con Diggs y Rafael Casal con la intención de dirigirla y actuar, pero el estudio la rechazó. En octubre del 2022, tras el apoyo de Steven Spielberg al guión de Mark Smith, se confirmó el título Twisters. Vamos a la parte favorita de ustedes y tengo aquí cuántas Dorothy crearemos para estudiar estos fenómenos. Entiendo que esta película se merece un 9 de 10. Esta historia fue hecha para investigar, estudiar y entender el fenómeno y cómo tratar de prevenir científicamente o salvar lo que se pueda antes de que ocurra algo más grande. Y eso está perfecto. Amo cuando hay películas que te retan a aprender o te impulsan a crear conciencia sobre algo presente en nuestras vidas. Twister se enfoca
en los tornados y los fenómenos meteorológicos extremos. Aborda la lucha del ser humano frente a la fuerza incontrolable de la naturaleza, la dedicación de la ciencia, la investigación y las dinámicas y resolución rápida de problemas en escenarios de peligro extremo. La narrativa es lineal, es entretenida y es energizante. En conjunto con la edición logran que este fenómeno sea un monstruo y te da miedo. Entre los highlights podría decir las actuaciones, los efectos de sonido, visuales y el delivery de línea. Se siente un guión inteligente, se nota que sabían lo que tenían en las manos y como dije al principio, te resalta la curiosidad para aprender del fenómeno. Me disfruté el grupo completo mientras hacían la casa. Cada uno brindaba su granito al guión y es divertido verlo, tomarse el riesgo e interactuar juntos también. Con los sonidos visuales y audio, tú como audiencia, con un buen setup de televisión o en el cine, te quedas en shock. Recuerdo cuando la vi de chamaco, me impresionó bastante. Mi escena favorita es la escena inicial por el impacto que te crea, te pone en sintonía, como por ejemplo la escena inicial de Ghost Ship, que tú estás sin aire sudando con el taco en la garganta. Es literalmente esa misma adrenalina, esa misma emoción. Si tuviera que elegir otra, diría la escena del drive-in, que el tornado rompe la pantalla. Brutal. Mi personaje favorito es Joe. Yo amo a Helen Hunt, su energía, su valentía, determinación a mejorar la ciencia por el bien de los demás sin quitarse. Me gustó mucho cuando en la escena de los dos tornados no pudo hacer lo que quería y se frustró. Y puedes ver que este grupo tiene una pasión a su trabajo y se ponen en riesgo por el bien de los demás. La cinematografía y efectos especiales en muchas escenas dio duro y te convencen del poder de la naturaleza. Otros efectos ya se nota que han pasado un par de añitos. Vestimenta cada uno se diferencia y se visten bien. Las secuencias de destrucción están construidas con la epicidad, si es una palabra, que se merece. Entre lo negativo está el error de continuidad de la secuencia del F5 con el cristal, y habían escenas donde el CGI se siente que le han caído un par de añitos. Y la escena final que se amarran es un poquito difícil de digerir porque la fuerza de estos vientos pueden causar heridas graves y ellos, cuando se desamarraron, nuevos. Les recomiendo para el aficionado de películas de acción, películas de fenómeno. Se puede ver en familia, no hay nada fuera de lugar o morboso. En esta película se aprende y se crea conciencia de la naturaleza. Definitivamente la recomiendo y si la ven en una tienda, cómprela y no se va a arrepentir. Ya con esto acabamos, un 9 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Filmignotion Podcast en Facebook e Instagram. Suscríbanse, dejen su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Tenemos el perfil de Letterboxd, el canal de YouTube y el servidor de Discord. También tengo un tab que se llama Butaca de Propuestas. Si usted tiene una película que quiere que yo añada al portafolio de Filmignotion, me la escribe y yo con mucho gusto la añado. Si quieres recibir correos electrónicos cada jueves cuando publico, tengo un tab que se llama ¿Quieres emails semanales? Llenas la forma que te tarda menos de 2 minutos y cada jueves te envío un email diciendo este es el episodio que salió. Tengo físico en el mundo digital, es el blog que yo hago escrito /video. Los videos están en el canal de YouTube y el escrito está en filmignotionpod.com. De mi colección de películas físicas, yo la enseño, hablo de ellas y tengo experiencias, ¿verdad? O anécdotas. Y por último, el botón de donaciones. Todo el dinero que recibo lo utilizo para el podcast y las redes sociales. Como siempre les digo, los quiero mucho. Gracias por el apoyo y hasta la próxima. ¡Chequeamos! Gracias por escuchar este episodio de Filmignotion. Esperemos que les haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo.
Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Filmic Notion Podcast. También nos puede visitar en nuestro website www.filmicnotionpod.com para más información de nuestros invitados, episodios ya publicados y proyectos futuros. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Podbean, Apple Podcasts, Spotify, entre otros. Y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.